Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y darle las gracias al Cinease por invitarme a estar hoy con todos ustedes. Y para mí es un placer pues poder, digamos, pues compartir algunas ideas sobre la investigación a distancia, rigurosidad y algunos parámetros que, que yo voy a tratar a lo largo de mi intervención, ¿no? Yo les voy a hablar, a mí me han pedido que yo les hable a ustedes de la rigurosidad de la investigación en entornos presenciales, ¿no? Yo voy a tratar esos 4 puntos que ustedes tienen en la pantalla y ya comenzando con el primer punto, lo referido a los entornos no presenciales. Yo creo que hay una cuestión verdaderamente importante y que debemos ser conscientes. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, en la sociedad del conocimiento las tecnologías son una variable crítica. Esas tecnologías de la información y la comunicación han impactado y están impactando en todos los sectores. El sector de ocio, el sector, digamos, económico, el sector de ciencias de la salud, y también empiezan a impactar en el sector educativo. Pero empiezan a impactar en el sector educativo más lentamente de lo que en su momento están impactando en otros sectores. Y desgraciadamente eso lo hemos visto en estos momentos de pandemia, en los cuales pues se ha podido seguir el proceso puramente formativo gracias a que había una tecnología y gracias a que esa tecnología nos permitía relacionarnos de forma sincrónica y asincrónica con nuestros estudiantes. Por tanto, esta es una realidad, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es que las tecnologías han impactado todos los sectores y han penetrado fuertemente en el sector educativo. De ahí yo creo que una serie de cuestiones importantes. Una, los gobiernos, las universidades y los estados deben invertir en que existan tecnologías en los centros educativos. Dos, debemos formar a los profesores para que tengan competencias digitales suficientes para incorporar estas tecnologías. Y tres, desde los gobiernos se tienen que adoptar medidas para paliar la brecha digital que existe con las tecnologías. Y por tanto, no vaya a ser que nosotros incorporando tecnología, aquellos sectores, digamos, con menores recursos económicos se puedan ver desfavorecidos para seguir el proceso de formación en los momentos en los cuales nos encontramos. Y creo que hay otra cosa que es importante que nosotros, sobre todo los profesores, debemos empezar a cambiar. Hasta ahora hemos seguido pensando y seguimos pensando, y pasan en profesores de mi universidad, que seguimos que el único modelo válido para poder enseñar es el modelo puramente presencial. Esa concesión que tenemos sobre ese modelo de formación debemos cambiarlo. La formación virtual bien realizada puede ser igual o mejor que la formación presencial. Lo verdaderamente importante no es la distancia física que existe entre un profesor y un estudiante. Lo verdaderamente importante es la distancia cognitiva que se puede establecer entre un profesor y un estudiante. Y hoy en día, las tecnologías de la información permiten, desde un punto de vista sincrónico y desde un punto de vista asincrónico, que esa distancia sea menor. Por tanto, es simplemente una cuestión de que nosotros transformemos esa idea de que tenemos, que si nosotros como profesores no estamos enfrente de nuestros estudiantes, el aprendizaje no se produce. Yo creo que uno de los roles más significativos que los docentes debemos desempeñar en esa sociedad del conocimiento no es la de transmisor de información. La información va a estar a disposición de los estudiantes en diferentes sitios. En las plataformas virtuales de la formación, en los entornos puramente informales en los cuales los estudiantes acceden a esa información, sino lo verdaderamente importante es que los docentes adquiramos un rol que es el de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Es decir,
cómo nosotros somos capaces de organizar las diferentes variables que tenemos en nuestro sistema: profesor, estudiante, contenido, criterios de evaluación, recursos educativos, etcétera, etcétera, para ponerlos a disposición de que el estudiante sea capaz de alcanzar las competencias y los objetivos que nosotros tenemos previstos. Por tanto, debemos empezar a romper, decir, la buena formación es la presencial y la formación puramente virtual no es una formación de calidad o de segunda clase. Y hay algunos argumentos que eso lo ponen de manifiesto. Uno es que muchas de las universidades, incluso las presenciales, han empezado a, digamos, a aumentar la producción de los cursos que ponen a disposición de los estudiantes bajo la modalidad de formación virtual, puramente, digamos, virtual. Y sí es cierto que podemos decir que hay algunos cursos de formación virtual que tienen poca calidad, pero tienen poca calidad, y permítanme, por lo siguiente. Este es un modelo que en su momento en la feria de la FIL de Guadalajara del libro, que organizaron sobre la formación virtual, y a mí me invitaron. Y yo planteaba y presentaba ese modelo ya hace tiempo, pero creo que sigue teniendo la significación. Yo creo que muchos de los fracasos que se han cometido y se cometen por la formación es porque exclusivamente cuando hablamos de formación puramente virtual nos centramos en esto, en el entorno puramente tecnológico. En qué tipo de plataforma utilizamos, si esa plataforma es de software libre o de software propietario, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que desde mi punto de vista, lo que garantiza que nosotros hagamos una enseñanza de calidad mediante un entorno de formación virtual no depende exclusivamente del entorno tecnológico. Si no tenemos tecnología, evidentemente no podemos hacer esa enseñanza. Pero depende de otro tipo de variables que creo que son más significativas. Por ejemplo, cómo estructuramos los contenidos que ponemos a disposición de nuestros estudiantes. Uno de los grandes errores es pensar que yo agarro un libro de texto, lo paso a HTML o a PDF, lo subo a la plataforma de formación virtual y ya estoy haciendo formación virtual, e-learning o el nombre que ustedes quieran darle. Y en ese caso lo único que estoy haciendo es pasar de un mecanismo de distribución de la información, como pudiera ser la fotocopiadora de la universidad, a, bueno, un repositorio en Internet para que el alumno se lo baje y lo imprima en una impresora. Pero no he cambiado ningún tipo de metodología. Por tanto, los contenidos deben ser estructurados y organizados al, digamos, el nuevo recurso tecnológico. Ojo, lo mismo que pasó con el libro de texto. Las primeras investigaciones que se hicieron en tecnología educativa, lógicamente, fueron de cómo había que estructurar los libros de texto para que los alumnos adquirieran mejor la información y pudieran recordar mejor los mensajes que allí se comunicaban. Pero también depende de qué tipo de papel desempeña el profesor y desempeña el estudiante. Un profesor que en un entorno como este tipo lo único que quiere hacer es transmitir información cuando la información ya la tiene el estudiante puesta en su entorno de formación virtual, en su LMS, como comúnmente se denomina, pues evidentemente no está haciendo formación virtual, está repitiendo lo mismo que en su momento le ha puesto. Pero también por parte del papel del estudiante, que tendrá que tener nuevas competencias. Por ejemplo, tendrá que tener la competencia fuerte de saber organizarse su tiempo, tendrá que tener una competencia fuerte de saber analizar y evaluar la información que en su momento le estamos, digamos, ubicando en ese entorno, etcétera, etcétera. Pero también, tanto profesor como estudiante deberán tener un mínimo de competencias tecnológicas. Uno de los grandes errores que se ha cometido en la formación virtual, por ejemplo, es
ese dicho de nativos y emigrantes digitales, ¿no? Pensando que los alumnos, por haber nacido en un momento determinado histórico, son absolutamente competentes para saber manejar estas tecnologías. Y son más que competentes tecnológicos, rutinarios tecnológicos. Las investigaciones están poniendo claramente de manifiesto que los docentes somos más competentes para el uso educativo de las tecnologías que los propios estudiantes y demás. Nosotros llevamos a cabo una investigación en donde analizamos el uso que de Internet se estaba haciendo en las diferentes universidades públicas andaluzas. Y uno de los diseños era analizar aquellos profesores que en esas universidades eran considerados de buenas prácticas, qué estaban haciendo con esas tecnologías. Y muchos de esos profesores nos decían que inicialmente el error que habían cometido era haber considerado que sus alumnos eran competentes nativos digitales y por tanto cuando se daban cuenta tuvieron que volver y darse cuenta que una cosa es que uno sepa manejar y tenga una alta velocidad en manejar un recurso tecnológico y otra cosa diferente es que sea competente desde un punto de vista educativo para incorporar ese tipo de tecnología. Pero también, si nosotros incorporamos tecnología, habrá que cambiar los aspectos puramente organizativos. Yo he dicho algunas veces que los profesores universitarios nos encontramos en una fuerte paranoia, ¿no? Tenemos alumnos que son del siglo XXI, nosotros somos profesores del siglo XX y nuestras estructuras organizativas de nuestras universidades son del siglo XIX. Y eso no tiene lógica. Los cambios en educación tienen que ser cambios completamente sistémicos. Si queremos cambiar la educación, no vale con cambiar exclusivamente una variable. Por ejemplo, incorporar un tipo de tecnología. Evidentemente también tendremos que cambiar los modelos de evaluación. No tiene sentido que nosotros empecemos a trabajar con nuevas metodologías, como darle vuelta a la clase, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, etcétera, etcétera, y después seguir evaluando al estudiante, digamos, con los criterios, con los instrumentos que tradicionalmente siempre se han empleado. Claro, desde lo que yo les estaba comentando aquí, y ya por ir empezando a centrarme en la temática de la investigación, si yo me centro exclusivamente en el entorno tecnológico, las investigaciones que yo puedo, digamos, empezar a producir son más bien limitadas. Es o comparar si se aprende más con Moodle, con, por ejemplo, Canva o, por ejemplo, Blackboard, si se aprende más con software libre o, por ejemplo, con software propietario, que son, digamos, investigaciones absolutamente no significativas para cambiar la calidad del sistema educativo. Pero si yo en un momento determinado quiero ver, por ejemplo, esta variable de las actividades, es decir, cómo yo organizo el sistema para que el alumno no sea un consumidor de información, sino que yo le ponga una serie de actividades para que trabaje con ese tipo de información, evidentemente me salen líneas completamente diferentes. Aquí tienen ustedes la propuesta de dos autores donde ellos plantean en la investigación en e-learning, que yo creo que puede ser trasladada a la investigación en las tecnologías de la información y la comunicación en todo el contexto educativo, donde ellos plantean, pues que bueno, que si por una parte yo tengo el componente pedagógico, el componente organizativo y el componente técnico, que serían los componentes puros que yo podría tener en el sistema, en cualquier sistema de enseñanza, yo puedo sacar variables de investigación de este tipo de entorno. Siempre no olvidándome que el sistema educativo es un sistema puramente social y por tanto los factores socioculturales van completamente a influir en el sistema. Y de ahí sacarán variables. Uno de los elementos que nos hemos equivocado en la investigación en el ámbito de la tecnología educativa es que nos hemos centrado demasiado aquí en ese componente puramente técnico y instrumental
y hemos alcanzado un modelo de investigación puramente comparativa y nos hemos, digamos, olvidado de todo esto. Aquellas personas que tengan, por ejemplo, un conocimiento de formación del profesorado, por ejemplo, del modelo ETPAC, se darán cuenta que sigue una estructura muy similar, de cómo yo debo formar al profesorado, no solamente en un componente de dominio técnico de las tecnologías, sino también de dominio pedagógico y en este caso, en el ETPAC, se diría en dominio del contenido y de adaptación de las tecnologías en función del contenido que yo hago. Y planteado esta primera parte de mi intervención, voy a entrar en la segunda, en qué puedo entender yo por la rigurosidad de la investigación en estos contextos. Creo que uno de los elementos y de los errores que se ha cometido en la investigación es no justificar las decisiones que, digamos, los investigadores han adoptado. Hemos hecho investigaciones, se me ocurre una idea y la pongo en funcionamiento. No. Yo creo que lo primero que una persona tiene que hacer es justificar desde un punto de vista teórico y conceptual por qué yo creo que esa investigación puede ser importante. Y ojo, desde un punto de vista conceptual, para mi país, llevar a cabo esa investigación, ¿qué sentido tiene? Yo en los programas de doctorado que he impartido en Venezuela, en México y en diferentes sitios de Latinoamérica, siempre le decía a mis estudiantes, no piensen ustedes en replicar investigaciones que nosotros hacemos allá. Allá son los problemas nuestros. Piensen ustedes en resolver con la investigación problemas suyos, problemas de su país, problemas de aspectos puramente sociales que ustedes puedan tener. No se preocupen si esos problemas desde un punto de vista de la macroinvestigación, es que eso no es nuevo, es que, hombre, es que no estoy trabajando sobre realidad virtual o realidad aumentada. Mire usted, no creo que trabajar sobre realidad aumentada o realidad virtual, pues por decirlo, en algún lado sea un problema de investigación en las escuelas de Chiapas o sea un problema de investigación en ciertas zonas de Latinoamérica. Entonces, lo primero es tanto. Y eso pasa por hacer una buena revisión conceptual. Yo les pongo un ejemplo a mis estudiantes de doctorado y de una película de Indiana Jones, que es la primera. Y es cuando un estudiante le pregunta y le dice que dónde se hace arqueología. Y él le dice en la biblioteca. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando hace una investigación es ver las otras personas que han hecho investigaciones sobre eso, pues, qué es lo que han aportado, qué problemas han tenido, cómo han resuelto esos problemas, qué instrumentos han utilizado, qué tipo de metodología han llevado a cabo, ¿no? Y por supuesto también creo que otro elemento clave en la rigurosidad de la investigación es, bueno, fiabilizar y validar los instrumentos que yo estoy utilizando de recogida de información, ¿no? No es suficiente con decir, bueno, pues tal autor ha utilizado este instrumento, yo lo utilizo. Bien, es correcto, lo puede usted utilizar, pero tiene usted que validarlo y fiabilizarlo a su contexto, porque posiblemente, incluso en terminología, el español que hablamos en España pues es completamente diferente en matices al español que ustedes hablan en Perú o el español que se habla en Chile, ¿no? Y también es importante en esa rigurosidad que el investigador asuma una serie de limitaciones. Yo, cuando empiezo a dirigir tesis doctorales, le digo que hacer una tesis doctoral es como incorporarse y mirar un bosque, quitar el resto de árboles y quedarse con un árbol, ¿no? Y por tanto, uno después dice, yo he hecho esta investigación con estos instrumentos, sobre esta situación, pero esto tiene unas limitaciones. Esto tiene que reproducirse, transferirse y replicarse y ver cómo esto se puede llevar a cabo. Y por supuesto también, cuál es la calidad de los datos con los cuales yo trabajo. Cómo he recogido los datos, mediante qué instrumentos, mediante qué situaciones
y ver cómo eso, pues bueno, se puede llevar a cabo, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que se refiere es, bueno, a establecer un criterio fuerte de calidad en la investigación, ¿no? Que lo que se refiere es no a ponerle en funcionamiento una investigación, sino desde el principio que la persona que lleva a cabo una investigación se ponga en obtener y movilizar una serie de criterios de calidad que le lleven a obtener unos resultados que puedan ser relevantes para, bueno, el conocimiento, el problema que estudie, para fiabilizar, para, en definitiva, llegar a alcanzar unos criterios y resolver unos problemas de su país específico. Pero también es importante, cuando uno empieza a hacer una investigación, contextualizar esa investigación. En lo que yo anteriormente les he dicho, ¿no? Contextualizar esa investigación es para qué yo llevo a cabo esta investigación en mi país. ¿Qué tipo de, digamos, de elementos va a resolver en mi país, va a resolver ese tipo de estudio que yo voy a cabo? Puedo llevarlo para ampliar el conocimiento, puedo llevarlo para aportar una serie de instrumentos para que otras personas en su momento, pues digamos, mejoren ese tipo de elementos y demás. Pero también, ¿para quién yo voy a llevar a cabo esa investigación? Lo voy a llevar exclusivamente para mi universidad, lo voy a llevar exclusivamente para una serie de organizaciones específicas que me han pedido, digamos, participar en una convocatoria pública de proyectos de investigación y me piden una serie de criterios. ¿Y con quién? Yo con quién lo voy a dejar aquí porque después voy a hablarle a ustedes de una serie de experiencias. Yo creo que en la investigación se deben de dar una serie de cambios que posiblemente vengan, por una parte, de establecer dos cosas, ¿no? Una fuerte colaboración de investigación entre universidades y una fuerte colaboración de investigación entre diferentes grupos de investigación, ¿no? Y yo creo que el primer punto de referencia es que, desde mi punto de vista, yo no concibo una universidad, sea pública, sea privada, que no tenga como uno de sus objetivos crear una cultura de investigación. La investigación debe ser uno de los elementos motrices de cualquier tipo de universidad. Y por tanto debe crear una cultura de investigación. Crear una cultura de investigación es formar a su profesorado por una parte, pero también formar a su alumnado. ¿Por qué? Porque si su alumnado no ve que la investigación es un elemento válido de desarrollo del conocimiento científico, posiblemente no tenga, digamos, ese interés por llevar a cabo esta actividad humana y por tanto el país perderá, digamos, posiciones y demás. Y me explico con el claro ejemplo de lo que es la investigación en el ámbito STEM, ¿no? El ámbito STEM es uno de los ámbitos absolutamente necesarios de potenciación en todos los países, entre otros motivos porque el ámbito STEM de matemáticas, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, es clave para el desarrollo de la cuarta revolución industrial. Y aquellos países que no tengan un conocimiento crítico científico en persona para trabajar en ese tipo de conocimiento, se van a ver absolutamente mermados en el desarrollo. Y además yo creo que trabajar en los países en vías de desarrollo en el ámbito STEM será un fuerte impulso para, digamos, avanzar, por decirlo de alguna forma, en ese índice de desarrollo humano que en su momento estableció la UNESCO. Que si ustedes se van a analizar
ese índice de desarrollo humano que estableció la UNESCO, los países que ocupan las primeras posiciones son aquellos países que tienen un mayor ámbito de utilización y de incorporación las tecnologías a todos sus sectores. Sectores educativos, sectores medioambientales, sectores médicos, sectores culturales, sectores empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa también por en primer lugar, también asumir los investigadores de los países que lo que deben resolver son problemas contextuales de su país. No intentar desde mi punto de vista, absorber la investigación desde ámbitos globalizados, sino más bien desde ámbitos puramente contextualizados. Y también pasa porque desde las instituciones centrales creen políticas de grupos de investigación. En mi país, en la Junta de Andalucía, hay una política de creación de grupos de investigación, y me explico. Esos grupos de investigación están conformados por profesores de diferentes universidades andaluzas y se asocian, por decirlo de alguna forma, para poder, digamos, bueno, conformar diferentes tipos de líneas. Yo, por ejemplo, como me han presentado, soy el director del grupo de investigación didáctica y también del grupo de investigación en tecnología educativa. Y entonces, en el grupo de investigación didáctica hay profesores que trabajamos en el ámbito de la tecnología educativa, profesores que trabajan en innovación educativa, profesores que trabajan en inclusión educativa, profesores que trabajan en organización, etcétera, etcétera. ¿De dónde recibimos esos grupos? Financiación. Recibimos financiación de una serie de vías. Primera vía, que concursamos a proyectos de investigación que saca el Ministerio de Educación o que saca, digamos, la Consejería de Educación. Actualmente, por ejemplo, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación sobre competencias digitales de los profesores universitarios y no universitarios, financiado por fondos públicos, y un proyecto de investigación sobre capacitación del profesorado no universitario para la incorporación de las tecnologías educativas para personas inclusivas, ¿no? Esa es una vía, y otra vía es que nosotros todos los años presentamos nuestras publicaciones, ponencias, conferencias, artículos publicados en revistas indexadas, etcétera, etcétera, y por tales publicaciones nos dan un potencial económico. Con ese potencial económico, el grupo organiza actividades, compra recursos para sus miembros, financia la publicación de artículos, de libros, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una buena línea. Otra es también potenciar la creación de comunidades virtuales de investigación, ¿no? Donde, pues bueno, de una forma, por ejemplo, en el ámbito de tecnología educativa, yo soy uno de los fundadores de EduTech, que es una asociación para el desarrollo de la tecnología educativa, que lleva ya bastantes años. Organizamos cada año un congreso de tecnología, uno en España y otro al año siguiente en Latinoamérica. Por ejemplo, el año pasado fue en Lima, lo organizó la Pontificia, y este año pues es en Málaga, ¿no? Bueno, ahí se crea una sinergia de intercambio de información entre diferentes investigadores que estamos trabajando en líneas puramente similares. O bueno, intercambio de experiencias institucionales, ¿no? Yo, como director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de mi universidad, pues hay muchas personas que vienen de Latinoamérica a ver qué es lo que estamos haciendo en realidad aumentada, realidad virtual y demás, ¿no? Y creo que también hay una cosa, y yo insisto mucho porque creo que se adolece en la cultura latinoamericana, y si me equivoco, pues ustedes me corrigen, y es la publicación de los resultados. Si la investigación, los resultados de investigación no se publican, no hay investigación. El sentido de la investigación es mejorar las cosas. Mejorar las cosas parte de que haya una fuerte referencia, ¿no? Y yo creo que también en esa investigación pues hay que trabajar con la cultura de gestión de calidad, ¿no? Y eso implica
desde mi punto de vista, tener en cuenta tres grandes parámetros. Uno es la evaluación de lo que estamos haciendo. No es cuestión solamente de hacer una investigación, ponerla, sino, bueno, esa investigación tiene sentido, para dónde va, qué mejora, etcétera, ¿no? Y claro, en simplemente hacer esa práctica reflexiva, automáticamente yo estoy trabajando con otro concepto, que es el de la mejora continua. O sea, cómo yo puedo ir mejorando pues lo que estoy haciendo a través de mi autorreflexión o simplemente de debate en comunidades virtuales. Y creo que también otro momento que puede ser interesante es lo que es, bueno, todo lo referido a organizar eventos, organizar el nombre que ustedes quieran, sobre sistemas de presentar buenas prácticas y demás. Bien, y ya para ir finalizando, ¿qué cosas hemos hecho nosotros desde los grupos de investigación, ¿no? Al final verán ustedes en las páginas las URLs de los grupos en los cuales yo estoy dirigiendo, pero los tienen ustedes puestos ahí. El que ustedes tienen a su derecha sería el grupo de investigación didáctica, y el que tienen a su derecha el grupo de tecnología educativa. Y por ponerles algunos ejemplos de investigación que nosotros estamos llevando. Y voy a empezar por cosas que estamos haciendo en México. Nosotros estamos trabajando, como le he dicho ahora mismo a ustedes, y es sobre el ámbito de competencias digitales de los docentes, ¿no? Bueno, pues ahí hay una serie de universidades, por ejemplo la Universidad de Tamaulipas, en las cuales el marco de competencias digitales en el cual nosotros estamos trabajando, que es el Discon-Edu, que es de la Unión Europea, ellos lo han adaptado digamos, al contexto mexicano. Entonces lo están aplicando allí, y después vamos a ver qué posibles diferencias puede haber entre lo que serían las competencias digitales de los profesores mexicanos y las competencias digitales de profesores también de otros países, pero también el contexto español. También hemos estado desarrollando un trabajo sobre adicción a las redes sociales por jóvenes mexicanos, y fundamentalmente también viendo y comparando cuáles son las percepciones que pueden tener los alumnos de lo que ellos le llaman la preparatoria sobre las redes sociales, el grado de adicción que tiene, y la diferencia de cómo cómo los profesores de ese mismo nivel perciben de que los alumnos, digamos, son adictos a las redes sociales. El gobierno de la República Dominicana publicó o ha sacado una ley que ha sido interesante, y es que permite que investigadores de otros países puedan colaborar en proyectos de investigación financiados por su ministerio, en proyectos de investigación I+D+I, ¿no? Y ahí estamos colaborando en dos proyectos de investigación. Uno que consiste en la aplicación de la realidad aumentada al ámbito de la enseñanza de la geometría, y otro que consiste en la aplicación de la realidad aumentada a la enseñanza de la química. Son en universidades diferentes. Al mismo tiempo, pues allí llevamos dos proyectos de máster y un intercambio constante entre personas del grupo de investigación de dos universidades de allá con universidades de aquí. En Perú, con la Universidad de San Agustín de Arequipa, hemos empezado un proyecto de colaboración que yo creo que es interesante, que consiste en cómo personal de mi grupo de investigación empieza a colaborar con profesores, en concreto en este caso profesoras de universidad de esta universidad, para desarrollar proyectos de investigación, pero con la condición de que acaben en publicaciones de revistas arbitradas y de revistas arbitradas que sean de impacto. En concreto, se está llevando a cabo una replicación de la investigación de adicción a las redes sociales. Se está llevando a cabo una investigación sobre la aplicación de la realidad aumentada en la enseñanza
de inglés, y se está llevando a cabo una investigación sobre storytelling, creación de narrativa para la formación de los estudiantes de magisterio, ¿no? Es una línea, llevamos más proyectos de investigación en Chile y demás, pero lo verdaderamente importante es lo que le quiero decir es el crear sinergias de investigación entre grupos de investigación que estamos en otros países diferentes y que permiten pues replicar investigaciones, adaptarlas a ese contexto o simplemente llegar a crear comunidades virtuales para publicar, digamos, artículos conjuntos, y vuelvo a indicarle el punto que anteriormente yo les he comentado, de pensar en la publicación de los resultados para, digamos, bueno, pues ir creando una cultura científica. Por ejemplo, uno de los proyectos de investigación que lleva la doctora Llorente de mi grupo en Perú está dirigido a estudiantes. Y por tanto lo que se están formando son estudiantes en el ámbito de la investigación específica. Bueno, yo con esto quiero finalizar. Aquí tienen ustedes mi correo electrónico y las páginas de los dos grupos de investigación donde pueden dar ustedes pues una visión de las cosas que hacemos.